Que Dios te bendiga, amado hermano. Qué bueno que el Señor nos regala otro domingo. Otra oportunidad para alabarle, otra oportunidad para escuchar su palabra, otra oportunidad para avanzar con Dios. Necesitamos mucho avanzar con Él. Entonces damos muchísimas gracias que también Dubiel y Dubielito están entre nosotros. Gloria a Dios por eso. Y también estoy muy contento de que Sandra está con nosotros aquí también. Así que damos un aplauso al Señor. Gloria a Dios por eso. Estamos felices de tenerles y estamos felices de que podemos juntos alabar al Señor. La palabra de Dios nos hace mucho bien. No hay un mejor lugar donde podamos ir que alabar a Dios, escuchar su palabra. Aunque no le parezca, aunque a veces no lo sienta, no hay mejor lugar. No hay mejor lugar que buscar de nuestro Dios. Entonces, quiero que abramos nuestra Biblia en Primero de Samuel capítulo 3. Primer libro de Samuel, capítulo 3. Un suceso que probablemente muchos han leído más de una ocasión. Primero de Samuel, capítulo 3. Vamos a leer el versículo 1. Si el de al lado no tiene Biblia, ayúdalo. O comparte la Biblia. Dice la palabra del Señor. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Vamos a orar una vez más. Señor, te damos infinitas gracias por la Biblia, porque la Biblia es el libro de los libros. Es el libro por excelencia. Y mientras lo leemos y mientras meditamos en él, entendemos que la obra de tu Espíritu Santo trabaja y respalda lo que hacemos. Ayúdanos, Señor, a asimilar lo que tú quieres enseñarnos en este día. Ayúdanos a tener mentes y corazones abiertos, porque tu palabra es para bien, tu palabra es bálsamo, tu palabra es brújula, tu palabra hace mucho bien. Pedimos que tu Espíritu Santo aplique la palabra a nuestro corazón y tú permitas que salgamos inspirados, salgamos anhelando no solamente haber disfrutado escucharla, sino con el anhelo ahora de practicarla, de vivirla, de tener también nosotros vivencias como otros en el pasado fueron confrontados con tu palabra y luego la pusieron en práctica y tuvieron grandes experiencias. Concédenos también a nosotros experiencias para nosotros testificar de lo que haces en los corazones, en las vidas de los que reciben tu palabra. Oramos, Señor, que tú sanes a los enfermos, reprenda a los demonios, quite los obstáculos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces, quisiera que meditáramos bajo el tema cuando escasea la palabra de Dios. Cuando escasea la palabra de Dios. Hay muchos momentos en la historia cuando ha escaseado la palabra de Dios. No sé cuántos saben eso, pero ha escaseado la palabra de Dios. Dice la Biblia aquí, vuelvo a leer este primer versículo. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. ¿Usted se acuerda quién era Samuel? Samuel, el hijo de Ana. El hijo que nació producto de una obra milagrosa, de una mujer de oración que oró, se puso en las manos del Señor, lloró
se arrodilló y arrodilló no solamente su cuerpo, sino su corazón. Y Dios hizo el estremecedor milagro de darle un hijo. Ella, si usted recordará la historia, ella había quedado con Dios de que si tú me das un hijo, yo lo voy a dedicar a ti. Ese hijo va a ser tu servidor. Eso es lo mejor también que podemos hacer con los hijos. Entregarlo a Dios. Siempre en las manos de Dios, cualquier cosa que nosotros pongamos está mejor que en las tuyas. Entonces, algo tan valioso como los hijos, hay que procurar que estén en las manos de Dios. Así que, llegado el tiempo en que Ana tuvo a Samuel, ella lo llevó al templo, ella quedó bien con Dios, ella cumplió lo que le había expresado al Señor que lo iba a dedicar, así que lo llevó y lo puso en el templo, allí donde estaba el sacerdote Elí. Así que Samuel estaba allí para servir a Dios. Samuel estaba allí para honrar a Dios. Y en ese tiempo se necesitaba gente para ser usada y gente que se pusiera en las manos de Dios. Entonces, en ese tiempo dice la Biblia, porque fíjense que Samuel era jovencito. Dice aquí la Biblia, el joven Samuel. Y vamos a aprender cómo Dios se comunicó con ese joven. Los jóvenes que tenemos aquí en este día, Dios se comunica con los jóvenes. Dios le habla a los jóvenes. Con la edad de algunos de los jóvenes que tenemos aquí, Dios me habló muchas veces. Y Dios me dio palabra. Dios tiene palabra para los jóvenes. Dios tiene un mensaje para ellos. Dios tiene un mensaje para todos. Y entonces, el joven Samuel dice, ministraba a Jehová. ¿Qué quiere decir ministrar? La palabra ministrar quiere decir servir. Él estaba sirviendo a Jehová. Él estaba honrando a Jehová. Todos tenemos que servir a Jehová. Todos tenemos que preguntarnos también en qué puedo yo ministrar a Jehová, servir a mi Señor, porque Dios tiene planes de que todos seamos útiles en su obra, en la extensión de su reino, en lo que queremos hacer para Él y en lo que Él necesita también que acontezca en este mundo. No hay cristianos inútiles, no hay cristianos que se quedan fuera de la administración. Todos debemos servir. Entonces dice que este jovencito ministraba a Jehová en presencia de Elí. Allí estaba el sacerdote y la palabra de Jehová escaseaba. Y ahora, usted sabe, el antiguo Israel era rico en ser un depositario de las bendiciones de Dios. Ese pueblo Israel había sido seleccionado, nosotros sabemos, de una manera especial para los propósitos divinos. Y en Israel había un templo para que se hicieran ahí los sacrificios. Estaba el culto levítico, estaban los sacerdotes, estaban los profetas, había muchos servidores de Dios, tenían Biblia, oraban, cantaban, tenían múltiples fiestas. El antiguo Israel tenía muchísima religión, tenía muchísimos rituales, tenía muchísimas prácticas, pero a pesar de todo lo que tenían, dice la Biblia que escaseaba la palabra de Jehová. Entonces, el Señor nos enseña que puede haber iglesia, puede haber pastores, puede haber alabanza, puede haber motivaciones, puede haber muchas prácticas religiosas y también puede escasear la palabra de Jehová. La palabra que estremece, la palabra que es verdadera, la palabra que produce hijos de Dios, la palabra que levanta, la palabra que es luz, puede escasear. Y eso nos tiene que poner muy alertas de que puede haber muchas prácticas que en sí mismas no son malas, incluso algunas que son mandadas por Dios, y sin embargo escasear el auténtico mensaje de Dios, el mensaje que hace bien al alma. Usted sabe que
Hay muchas prácticas que nosotros tenemos como cristianos en la iglesia que son buenas, que son mandadas por Dios, pero que pudieran faltar y no pecaríamos. Hay algunas prácticas que nosotros tenemos que no son imprescindibles, pero la palabra de Dios no puede faltar. La palabra de Dios no es una alternativa. La palabra de Dios no es una opción más entre muchas. La palabra de Dios en el pueblo de Dios es imprescindible. Y incluso es más importante lo que Dios tiene que comunicarnos a nosotros que lo que nosotros tenemos que decirle a Él. Escaseaba la palabra de Jehová y aconteció algo. La Biblia dice en el versículo 2, acompáñame mientras leemos y meditamos en este texto. Dice la Biblia, y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Dice la Biblia, estaba el joven Samuel ya durmiendo. Estaba allí entre todo lo que es de Dios. El arca, el templo, ha rodeado de las cosas de Dios. El joven Samuel no había aprendido a identificar la palabra de Dios. El joven Samuel quizás no había tenido una experiencia. Yo creo que no había tenido una experiencia como esta. La Biblia testifica allí que no había tenido una experiencia tan especial en la que Dios había estado comunicándose con él. Nosotros podemos estar envueltos en las cosas, en cosas sagradas y en prácticas también cristianas y no identificar la auténtica palabra de Dios. Jehová llamó a Samuel. Samuel, Samuel. Samuel se levantó y corrió donde estaba el sacerdote Elí. Había confundido la palabra de Dios con la palabra del hombre. La poderosa palabra de Dios con la débil palabra humana. Dice la Biblia en el versículo 5, dice: corriendo luego Elí dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y se volvió y se acostó. Entonces, que ahora hay algo lindo en esto. Dios llamó, Dios estaba pronunciando una palabra sobre él, y porque Dios siempre está pronunciando su palabra, Dios sigue hablando. Este Dios de la Biblia no es un Dios mudo. Este Dios es el Dios que habla, Señor. El Dios que se comunica, el Dios que trae mensajes, el Dios que hace llamados. Así que Dios estaba llamando a Samuel y él lo confundió y corrió al sacerdote. Pero a lo mejor si fuera alguno de nosotros, dice: no me escuchó, se hizo el sordo, no identificó que soy yo, así que dejémoslo quieto, no continuemos. Pero algo bueno que tiene este Dios de nosotros es que Dios persiste en pronunciar su palabra. Dios es reiterativo en pronunciar su palabra. Por eso hay verdades espirituales incluso que nosotros podemos conocer. Verdades de la palabra de Dios que nosotros podemos conocer a veces. Y Dios vuelve a reiterarlas. Quizás porque no las hemos interpretado, no las hemos entendido cabalmente. O quizás porque la conocemos en nuestra mente, pero no forma parte de nuestro andar. O como Samuel, no identificó que eso era una palabra de Dios, que Dios le estaba haciendo un llamado. Y la buena noticia, porque nosotros podemos confundirnos muchísimo al interpretar, al descubrir, al discernir el llamado de Dios. Podemos muchas veces Dios está vociferándonos, Dios está llamándonos, y nosotros podemos no identificar la palabra de Dios. Dice la Biblia en el versículo 6, y Jehová volvió a llamar, segunda vez. Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel, vino a Elí.
y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo, hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Oye, qué incómodo se habrá sentido Elí. Usted lo han despertado varias veces en la noche. Que usted está así, durmiendo plácidamente. Que usted está roncando. Que usted está agotado del día. Y viene uno y le llama, oye, ¿para qué me llamaste? Oye, yo no te he llamado. Vuelve. ¿Para qué me has llamado? Oye, que no te he llamado. Dios estaba reiterando el llamado de él para este hombre. Dice la Biblia en el versículo 7, y Samuel no había conocido aún a Jehová ni la palabra de Jehová. Era decir, usted sabe que Jesús dijo en una ocasión, mis ovejas oyen mi voz. ¿Y qué más hacen? Me siguen. Porque una manera de nosotros identificar la palabra de Dios es conocer a Dios. Usted que tiene una relación con Dios, usted llega a ser hijo de Dios de manera auténtica y usted empieza a poder identificar el auténtico mensaje de Dios. Pero dice la Biblia que eso no había sido la experiencia de Samuel. Así que hay un llamado para Samuel. Y es necesario que él empezara a conocer a este Dios al que su mamá había orado un día. Y Dios había hecho el milagro de traerlo a la existencia. Que ahora él tenga la experiencia. ¿Por qué? Porque a nuestros padres, a nuestros amigos, incluso los hermanos de la iglesia pueden conocer a Dios. Y eso no nos hace a nosotros conocer a Dios. El cristianismo no es por lazos sanguíneos, ni por lazos de amistad. Es necesario de manera personal conocer a Dios. Es necesario que en lo íntimo conozcamos a Dios. Todos nosotros necesitamos conocer a Dios. Y no solamente llegando a ser cristianos, sino avanzando en el conocimiento de Él. Y mientras hacemos eso, nosotros vamos afinando nuestro discernimiento de lo que es la palabra de Dios. Aquí dice la Biblia, en el versículo 7, Samuel no había conocido a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Él estaba en oscuridad de algunas de las cosas de Dios, de algunas de las manifestaciones de Dios. Y una cosa muy linda que acontece aquí es que Elí, el profeta Elí, siendo el sacerdote Elí, habiendo estado en esa altura y en ese llamado en el que Dios le colocó, Elí estuvo también en oscuridad respecto a la palabra de Dios. Y Elí no obedecía a la palabra de Dios. Y parte de la escasez de la palabra de Dios, también era responsable el sacerdote Elí de la situación que estaba pasando. Y eso quiere decir que pueden haber gente que Dios ha llamado a la obra de Dios y ha colocado en lugares prominentes dentro del cristianismo, dentro de la iglesia, y pueden no estar discerniendo la voluntad de Dios suficientemente. Puede estar en oscuridad en verdades espirituales. ¿Usted cree que Samuel era quien debía estar recibiendo esa palabra, Elí, o si miramos humanamente, Elí o Samuel? ¿Cuál debía estar más apto para recepcionar la verdad de Dios y estar en claridad y tener palabra de Dios para sí mismo y para otros? Elí. Humanamente diríamos Elí. Elí, ese es el sacerdote, tiene un liderazgo, él tiene que tener conocimiento, él tiene que tener revelación, él tiene que tener una luz especial de Dios. Pero no fue así. Y una de las cosas que aprendemos en la Biblia es que la palabra de Dios no está restringida para algunas personas. La palabra de Dios es para todos. Yo he conocido personas incluso sin mucha educación secular, sin mucho academicismo, que tienen grandes luces en la palabra de Dios. Y mientras nosotros abrimos nuestro corazón y nos disponemos para recibir la palabra de Dios, usted puede estar siendo depositario de la luz de Dios.
si usted dispone su corazón, si usted dispone su mente, porque recibir la luz de la palabra de Dios no es un ejercicio puramente intelectual. Hay muchos intelectuales que han leído la Biblia y son analfabetos de las cosas de Dios. Porque esto es un asunto espiritual. Y mucha gente de poca instrucción intelectual, secular, que no tienen grandes logros universitarios ni tienen títulos, ha sido alumbrado poderosamente por la palabra de Dios. Amén. Elí era un hombre con experiencia, un hombre que tenía trayectoria, un hombre supuestamente con luces, pero Elí no fue el depositario de esta palabra, fue el joven Samuel. Gloria a Dios. Amén. Qué bueno si cada uno de nosotros nos hiciéramos depositario de la palabra de Dios. Conocemos a Jehová, conocemos al Dios de la Biblia y somos alumbrados con esta palabra poderosa sobre nuestra alma, sobre nuestro corazón, sobre nuestra mente. La palabra de Dios nos hace sabios. Sabios. Aquí en el Salmo 19, no desmarque primero de Samuel capítulo 3, pero en el Salmo 19 dice la Biblia a partir del versículo 7, Salmos 19, 7 dice: la ley de Jehová es perfecta y convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Ay, pero yo soy una persona tan incapaz, yo no me creo capaz, yo no creo que yo tengo capacidad, yo me siento torpe. Bueno, aquí dice la Biblia, dice aquí, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Usted los días que está triste, si usted se mete en la palabra, también hay. Usted disfruta de gozo. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Fíjese usted, que usted cree que es nada más ir a la óptica, que es nada más cuestión como el oculista. La palabra de Dios alumbra. Quiere decir que cuando usted conoce a Jehová, como estaba pasando con Samuel, recepciona la palabra de Dios, empieza a ser alumbrado con el mensaje de Dios, usted empieza a tener luces. Usted empieza a evaluar este mundo. Usted comienza a tener un discernimiento de los asuntos de este mundo según Dios. Porque la palabra de Dios es como unos espejuelos. Los hombres en el pecado, sin conocer a Dios, son de corta visión o ciegos. Pero la palabra de Dios alumbra. La palabra de Dios hace que tengamos juicios adecuados. La palabra de Dios hace que evaluemos la situación en su justa perspectiva. Cuando yo empecé a leer mi Biblia, a estudiar solo, leo mi Biblia todos los días, y yo me preguntaba, pero ¿cómo yo podía estar en lo que yo estaba? ¿Cómo yo pude hacer lo que yo hacía? Y yo estaba asombrado de mirar la Biblia. Para mí la Biblia siempre me ha causado, me ha estremecido, me ha causado pasión la Sagrada Escritura. Y yo me cuestionaba cómo yo pude estar en lo que yo estaba. Yo después entendí que era una cuestión espiritual, que la palabra de Dios me alumbró y yo pude ver que sin la palabra de Dios, sin la actuación divina de su palabra, yo por mucho intelecto que yo tuviera, por mucha cabeza que yo tuviera sobre los hombros, yo iba a estar en oscuridad. Entonces aquí encontramos
Un líder espiritual, supuestamente un líder, alguien colocado allí en oscuridad, y un Samuel, un joven Samuel, que está siendo llamado por Dios y Dios tiene un mensaje para él. Entonces, usted no debe menospreciarse en esta mañana, usted debe pensar, no, yo no puedo. Usted debe, como Samuel, tener un corazón disponible, un corazón sensible, una mente abierta. Señor, yo quiero conocer tu palabra, yo quiero escuchar, yo quiero recibir el mensaje de luz para mi alma y para mi corazón. Entonces dice la Biblia que Dios le había llamado, ¿cuántas veces dijimos? 2 veces. Y fíjese usted, Dios reitera traer el llamado y las palabras que Él quiere comunicar a Samuel. Eso también nos enseña a nosotros. Porque ¿cuántas veces tú no te cansas de predicarle a alguien? ¿Y cuántas veces usted y yo no nos cansamos de exhortar a alguien y de querer ayudarle? Y de querer traerle el evangelio. ¿Te has cansado? Quizás nos hemos cansado en algún momento. Pero el Dios de la Biblia, tan bueno, tan misericordioso, probablemente te llamó muchas veces, me llamó muchas veces, y tú no debes ser ahora orgulloso de decir que tú no puedes reiterarle el mensaje de Dios para alguien que lo necesita. Si el Dios del cielo lo reitera, vuelve a hacerlo, nosotros debemos convertirnos en voceros incesantes del mensaje de Dios, porque Él lo hizo con nosotros y Él usó gente una y otra vez para traernos la palabra de Dios. Hubo gente que un día le tocamos la puerta de la casa y nos votó. No quiero saber de cristianismo. Y llegamos de nuevo pensando, nos va a dar la patada de nuevo. Y ese día nos dijeron, entra, que quiero que ore por mí, quiero escuchar el mensaje de Dios. Todos nosotros hemos necesitado, incluso ya estando en la vida cristiana, el Señor nos reitera verdades espirituales para que crezca. Ya no para ser cristianos, sino para crecer como cristianos. Entonces, el Señor llama por tercera vez. Dice la Biblia en el versículo 8. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel. Y él se levantó y vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Oye, para esa hora, qué cansado habrá estado Elí. Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate. Y si te llamare, dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Qué lindo, como me gusta eso. Y fíjense cómo es la situación. Porque hay veces Dios quiere comunicarnos algo a nosotros, pero Él nos llama la atención sobre otra gente. Incluso, acuérdate que como el actuar divino no tiene fronteras, Dios usa gente, incluso que no está con Él, para llamarnos la atención sobre la palabra de Dios. Elí podía estar mal, y de hecho estaba mal. Pero Elí le dice, me parece que Dios quiere comunicarse contigo, me parece que hay un llamado para ti, me parece que Dios es el que está hablando, eso que tú estás escuchando es Jehová. Entonces, ¿habrá alguien alguna vez que te inquieta en tu mente de que Dios está comunicándose contigo? De que Dios está trayendo gente a tu lado para que hable la palabra de Dios. De que Dios está obrando para que tú recepciones lo que el Señor tiene. No hay nadie que se escapa de eso, porque Dios está obrando y Dios quiere hablar con nosotros continuamente. Si hay alguien que nos dice, eso es palabra de Dios para ti. Si hay alguien que nos dice a veces, escucha el mensaje de Dios, mira lo que dice las Sagradas Escrituras, podremos nosotros tener la actitud de Samuel, que puede decir, habla Jehová, me ha llamado muchas veces, no he interpretado, pero estoy dispuesto. Habla, soy torpe a veces y no identifico claramente el mensaje tuyo, pero habla Jehová, porque tu siervo oye. Tu siervo oye. Entonces, todo hijo de Dios tiene que ser un siervo oidor, un siervo receptor, alguien dispuesto a que la palabra de Dios llegue. Alguien disponible para el mensaje de Dios, que muchas veces ha tratado de entrar
y nosotros somos unidades selladas que no permitimos que la palabra de Dios entre. Y el Señor la reitera. Eso puede pasar contigo, eso puede pasar conmigo. Ninguno somos excluidos de que el Señor a veces quiere comunicar verdades frente a las que nosotros nos resistimos, frente a que nosotros oponemos obstáculos mentales, pretextos. Y también estamos tan ocupados en las cosas de este mundo, tan ocupados en los asuntos de este mundo. Porque le dije en una ocasión, y quiero reiterárselo, que este mundo está orquestado. Este mundo impío está orquestado para que usted y yo no busquemos a Dios. Téngalo muy claro. Este mundo está orquestado para que usted y yo no busquemos a Dios. Para que las familias no busquen a Dios. Para que en los hogares la palabra de Dios no resplandezca y no sea el centro. Este mundo está orquestado para que nuestra mente se distraiga y no podamos identificar y no podamos discernir el mensaje de Dios. Yo tengo que ser consciente de esa verdad espiritual. Entonces, dice la Biblia que después de esa orientación de Elí para Samuel, dice la Biblia, y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces. Señor venía como las otras veces, como las otras veces. Eso nos hace saber que Dios se ha comunicado algunas veces. No hemos captado, el Señor viene de nuevo con la palabra. Gloria a Dios. Gloria a Dios que el Señor más de una ocasión vendrá a decirnos. Y también nos enseña, y repito, que nosotros no podemos cansarnos de hacernos portavoces, eco del mensaje de Dios. No, pero ya yo ahí le dije. Bueno, a lo mejor alguna vez el Señor manda de nuevo. Y manda de nuevo. Y el día menos pensado, hay alguien que abre su corazón y dice, habla Jehová, que estoy disponible. Quiero que tu mensaje penetre en mi corazón. Entonces, dice la Biblia aquí, y vino Jehová, vuelvo a leer este versículo 10, y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. Él hizo caso a aquella orientación. Y dice, y Jehová dijo a Samuel, aquí haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñarán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra él todas las cosas que he dicho sobre su casa desde el principio hasta el fin. Dios trae una palabra. ¿A cuánto le gustaban cuando era pequeño que su padre le reprendiera? ¿A quién le gusta que le regañen? ¿A quién le gusta que le llamen la atención? Yo creo que nadie, ¿verdad? Nadie quiere eso. Nos gustan las palabras, a mí también, las palabras dulces, las palabras amables, las palabras de ánimo, la palabra de exhortación, las promesas de lo que vendrá de Dios, que es grande y que es lindo. Eso nos gusta, eso es verdad. Y la palabra de Dios tiene promesas de que hay cosas bellas que vienen para los hijos de Dios, los que confían en Él. La palabra de Dios tiene exhortaciones. La palabra de Dios tiene ánimo. La palabra de Dios tiene mensajes muy lindos para nosotros. Pero en la palabra de Dios también encontramos palabras de juicio, de reprensión. Y recibiremos solamente las palabras buenas y no recibiremos las palabras de reprensión y de juicio. Porque hay palabras que son muy duras y palabras de Dios que tienen el plan de que nos volvamos a encauzar con Él. Ningún padre castiga a su hijo para destruirlo, aunque los hijos no se dan cuenta de eso al principio. Aunque ellos no pueden discernir, no pueden valorar. Pero la palabra de Dios tiene el plan de sanear. La palabra de Dios el Señor la trae para bendecir. Y entonces Dios dice, traigo una palabra que es difícil, es una palabra desagradable,
Es una palabra de juicio. ¿Y sobre quién venía la palabra de juicio? ¿Ustedes leyeron en la Biblia? Sobre Elí. Los hijos de Elí. Óigame, yo leí ese texto de la Biblia. Bueno, lo vengo leyendo hace años, por supuesto. Y ahora mientras lo refrescaba, yo pensaba, qué duro es esto que pasó. Elí fue depositario del llamado de Dios para ese sacerdocio y para ser un vocero de Dios. Porque no solamente es difícil recibir un mensaje de reprensión y de juicio. Es difícil. Usted va a leer ahí otra vez que Samuel se puso mal. Samuel no se sintió cómodo, pero todavía yo creo que todavía más severo y más difícil es que Dios le da una palabra a Samuel que no es para él y que él debe comunicar. Cuando Dios me habla, oye, usted debe llevar un mensaje de reprensión a un hermano, a un amigo, a los hijos. ¿Cuántos de nosotros a veces tratamos de endulzar la píldora? Sí, porque no es fácil. Es la verdad. No es fácil. La gente se pone brava. Algunos de nosotros nos hemos puesto bravos. Quizás sí. Yo también. Dice, pero ¿cómo tú me vas a decir eso? Pero si es de Dios, debemos ser voceros de Dios. Entonces, ¿qué había pasado? ¿Qué había pasado con los hijos del sacerdote Elí? Mira un momentico esto, dice la Biblia, dice en el versículo, vamos a leer el 12 y el 13. Aquel día cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa desde el principio hasta el fin, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios, y él no los ha estorbado. Esa palabra es dura. Óyeme, durísima. Los hijos de Elí, ¿tú sabes qué eran ellos? Sacerdotes. ¿Ustedes se acuerdan de los nombres de los hijos de Elí? Si mal fue Ofni y Fines. Ofni y Fines. Y ellos estaban blasfemando a Dios. Ellos estaban acabando en el servicio que ellos debían rendir a Dios. Estaban acabando. Estaban haciendo lo incorrecto. Ahora, Elí debía hacer una labor sobre su familia, sobre sus hijos, sobre esos que estaban llamados por Dios de su descendencia. Dice la Biblia, porque cuando hay reprensión, eso es un estorbo. Hay alguien que te está estorbando. Yo tengo que dar gracias a Dios por lo que me han estorbado en mi vida cuando había algo que no convenía y me estorbaron. Me estorbaron. No lo vi, a lo mejor me molesté. A lo mejor dije, déjame mudarme para otro lado. Déjame doblar cuando lo vea por la esquina. Pero qué bueno que me estorbaron. Qué bueno que me estorbaron cuando yo no estuve en un buen camino o no estuve en una buena actitud. Usted sabe que nosotros tenemos que estorbarnos unos a otros, porque eso es una prueba de verdadero amor. Si tú crees la palabra de Dios y tú sabes que lo de Dios conviene, te conviene para tu vida, te conviene para tu alma, te conviene para la eternidad, te conviene para el matrimonio, te conviene para los hijos, te conviene para todo lo que Dios quiere hacer contigo de bien. Los pensamientos de Dios para su pueblo son de bien. Amén. Nos conviene estorbarnos y hacernos voceros de una palabra que inquieta y que a veces nos gusta. Nos conviene. Porque Él no estorbó a sus hijos y tuvo que ver a sus hijos ir a la muerte. Ustedes me ayudarán a ver una expresión que la gente dice:
Mejor que llore ahora y no que llore yo, ¿no? Algo así. Mejor que llore él y que llore yo, y no yo. Que llore él y que no llore yo. Pensando en los hijos, ¿no? Pero también es a veces con aquella gente que amamos. Y con aquella gente que Dios nos ha inquietado el corazón porque queremos verle bien. En este mundo no hay ninguna seguridad. Hay gente que se vio un día seguro y el otro día no estaba seguro. Solo Dios, en Dios hay seguridad. Y está con Él y está en su camino. Está la clave. En Dios hay seguridad. El sacerdote Elí hizo esto. Nosotros tenemos que estorbar a alguien. Tendremos que convertirnos en vocero de la palabra de Dios. El estorbo no quiere decir que tú lo maltrates. El estorbo no quiere decir que tú le trates mal. Pero sí que comuniques. Que comuniques la palabra de Dios. Y a lo mejor con mucha sabiduría. Porque a lo mejor decimos, yo soy un depositario de la palabra de Dios y vamos para allá y lo ofendemos. No, de ninguna manera. Estorbar con la palabra no quiere decir que ofendamos a nadie. Como ha dicho alguien, que la verdad sin bondad es crueldad. Y nos tenemos que hacer voceros de Dios, pero con respeto y con amabilidad. Se sabe que el Dios de la Biblia nos conquista el corazón con su amor, comunicándole su mensaje. Pero debemos ser estorbos. Si usted sabe que es buena la palabra de Dios y es bueno los caminos de Dios, y los caminos de Dios son protectores. Los caminos de Dios son protectores. Entonces llegó la palabra de Dios. Mire cómo estaba conociendo Samuel a Dios. Llega una palabra, Dios empieza a revelarse a Samuel. Y dice, Señor, ¿por qué no me trajiste otro mensaje para empezar conmigo? Pero el que viene para Samuel para empezar su carrera es un mensaje súper difícil. Un mensaje desagradable, un mensaje de tristeza, un mensaje de llanto, un mensaje de juicio. Porque también yo quiero decirle, los primeros mensajes de Dios para nosotros, para que busquemos a Dios, no son mensajes de promesas y de cosas lindas. Los primeros mensajes para que alguien se convierta en cristiano son mensajes acusatorios. ¿Sabías? Es un secreto del evangelio auténtico. Y la primera labor del Espíritu de Dios no es de abogado, es de fiscal. Por eso dice la Biblia, dice el Señor Jesús, que cuando el Espíritu Santo viniera, ¿qué iba a hacer? Convencer. El fiscal le dice, ese hombre ha quebrantado la ley, hizo una delincuencia y se encarga de mostrar todas las razones. ¿No es así? Pero el Señor con nosotros nos convence de nuestra situación de pecado, y la vida cristiana después de estar con Él, ¿ustedes saben en qué consiste? En paz y gozo y bendición. Pero después que estamos fuera del pecado, que a Él no le agrada, la segunda etapa del cristianismo es buena. Bueno, es buena toda, pero me refiero a que la primera produce llanto. Cuando me convertí, yo tenía una carga sobre mi conciencia. ¿Cuál era mi carga de la conciencia? Que Dios me había convencido de mis problemas. Yo me levantaba pensando y yo no me sentía con paz. Pero eso es lo que salva. Porque si tú no tienes problemas, tú no te abrazas del Salvador. Y entonces yo dije, yo quiero que me quite este problema de mi conciencia. Yo quiero que me quite la tristeza. Yo quiero que me quite esta lucha. Pero era el trabajo de Dios. Y por eso yo abracé a Jesucristo. Dice, como Él es el Salvador, Él es el abogado, ayúdame. Entonces dice la Biblia, versículo 14, por tanto yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificio ni con ofrenda. Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana y abrió las puertas de la casa de Jehová, y Samuel temía descubrir la visión a Elí. ¿Qué tenía Samuel? Temor. Dios mío, cuando yo le diga, Elí me va a dar 2 galletas.
Cuando yo le diga Elí, me busca un problema con él. Pero ¿cuántos saben que Dios respalda cuando nosotros vamos por él? Respalda eso. Entonces dice la Biblia, versículo 16, llamando pues Elí a Samuel, le dijo, hijo mío Samuel, y él respondió, heme aquí. Y Elí dijo, ¿qué es la palabra que te habló? Elí estaba atento. ¿Qué es la palabra que te habló? Qué bueno si nosotros también estuviéramos con esa disposición de que yo quiero escuchar la palabra de Dios. Yo sé que en muchos de nosotros hay pasión y hay deseo de escuchar la palabra de Dios. Nosotros tenemos que estar hambrientos, sedientos de la palabra de Dios. Yo les conté, a mí me dijeron que me iba a volver loco con el libro en la mano. Porque me entró hambre, me entró sed de la palabra de Dios. Y yo asumí el consejo que le dieron a Josué. Meditarás en él de día y de noche. Yo necesitaba el mensaje de Dios. Bueno, Elí tuvo disposición de escuchar la palabra que había para él. Nosotros tenemos que tener disposición de escuchar el mensaje de Dios. Y dice la Biblia que Samuel se lo manifestó todo. ¿Se reservó algo? No. ¿Se lo manifestó? Todo. Usted sabe también que ¿por qué escasea la palabra de Dios a veces? Porque la gente no habla la palabra de Dios íntegramente. Habla la palabra de Dios parcialmente. Algunas cosas. La más bella, la más linda. Usted sabe que eso está de moda. Y en nuestros días, muchas veces hay escasez porque transmiten parte de la palabra de Dios y no toda la palabra de Dios. El apóstol dijo, no he rehusado daros todo el consejo de Dios. Esas fueron las palabras del apóstol. No he rehusado daros todo el consejo de Dios. Ay, a mí me gusta leer los salmos, dirá alguien. Es lindo los salmos. No, me gusta leer Apocalipsis. No, Apocalipsis no. Bueno, pero Apocalipsis dice que el que lo lee, dice que es bienaventurado. ¿Lo leíste? Ese es uno de los libros con promesa que hay ahí. Que es bienaventurado el que asume esa palabra. No, yo no leo la genealogía. La genealogía hay palabra de Dios también. Mira, el otro día el hermano pastor que tuvimos aquí de los saludos nos dio un mensaje de Dios. Tremendo. ¿Debemos rehusar nosotros algo de la palabra de Dios? Ni debemos rehusar recibirla, ni debemos rehusar comunicarla. Y cuando usted anda buscando por ahí, yo quiero a Dios, yo quiero el cristianismo, yo quiero las cosas de Dios, yo quiero a este Dios de la Biblia, en mi casa, en mi matrimonio, en mis asuntos, tú no puedes ir buscando parte de la palabra de Dios. Ni alguien que solamente da una parte del mensaje de Dios, porque eso no es de Dios. Como el pastor y el líder que escuché en uno de los canales de televisión de aquí de Miami, que decía que él no hablaba de ningún pecado, ni hablaba del homosexualismo, ni hablaba de esto o lo otro, que él era un motivador. Yo digo, ¿habrá algún predicador que Dios lo llamó a estar así motivando nada más? Psicologizando a la gente, aprovechándose de la gente. O el predicador de Dios debe dar íntegramente la palabra de Dios. Pero el predicador eres tú también y soy yo. No es el que se para detrás del púlpito. Cada uno de nosotros tiene que convertirse en un vocero, en un portavoz, en un heraldo de la palabra de Dios íntegramente. Para ti y para los que te rodean. ¿Nos conviene? Entonces Samuel dijo, todo. Por eso este hombre fue usado, este profeta de Dios. Mira, quiero añadirte algo. En nuestros días está de moda los profetas predictivos. Y yo quiero decirte que yo creo fielmente en todos los dones de Dios. Pero la profecía, en primer lugar, no es predicción. Cuando la gente piensa en profecía, piensa en el anuncio anticipado de los eventos futuros. Casi todo el mundo piensa en eso. Pero principalmente está el aspecto de la profecía, que es la proclamación
la predicación y un mensaje que no es nuevo, que tú te haces portavoz de él. Cuando usted hace un trabajo profético, cuando usted se hace eco de lo que Dios dice en la Biblia. Y usted lo puede ver. Usted puede ver en Deuteronomio, por ejemplo, ahí al final del libro de Deuteronomio, están las consecuencias de la maldición. ¿Cómo es? De la desobediencia. Y también las bendiciones por la obediencia. Eso está allí. En el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, hay una cantidad de mensajes tremendos. Y usted mira a los profetas menores, por ejemplo, Ageo, Sofonías, Malaquías, y ellos dramatizaron el mensaje de Dios, y se convirtieron en actores y dramatizaron el mensaje de Dios, pronunciaron juicio sobre... Y usted dice, bueno, ese mensaje fue nuevo. Si tú lo revisas, tú te das cuenta que lo único que hicieron fue hacerse eco del Pentateuco. Porque lo profético sí tiene que ver con predictivo, pero también tiene que ver muchas veces con proclamar el mensaje antiguo de censura, de reprensión, de amonestación. Entonces, este profeta de Dios, Samuel, fue un vocero violento del mensaje de Dios y fue usado extraordinariamente. Hasta los últimos días, Samuel fue usado estremecedoramente, donde escaseaba la palabra de Dios. Qué lindo si nosotros, en medio de los tiempos de la escasez de la palabra de Dios, nos hacemos voceros. Y yo quiero enseñar la palabra de Dios. Todo el mensaje que a veces te incomoda, a veces te hace feliz, pero es para bendición, es para estar con Dios, es para avanzar con Él y para que su presencia y el favor de Él me acompañe completamente sobre mi alma. Me acompañe íntegramente. Señor quiere hacer eso con nosotros. Y habrá algo que el Señor nos ha mandado a comunicar y nosotros reservamos algo. Si nos hemos reservado algo, el Señor nos enseña a través de Samuel que debe ser todo. Aquí lo dice. Dice la Biblia aquí, de nuevo lo leo. ¿Dónde está? 18. Y Samuel lo manifestó todo. Sin encubrirle nada. Todo. Sin encubrir nada. Yo ahí mismo no quisiera estar en los zapatos de Samuel. No, yo ahora mismo lo veo y digo, no, yo no quiero. Pero yo creo que si Dios nos da, Él nos manda, y nos da la gracia, nos da el poder. Y sigue diciendo la Biblia, que ¿cuál fue la reacción de Elí? Jehová es. Haga lo que bien le pareciera. Haga lo que bien le pareciera. Bueno, tremendo, difícil también. Pero ahora, si tú dices, dices, yo quiero a Dios. Pues si tú quieres a Dios verdaderamente, tú te plegas a todo lo de Dios. Tú asumes todo lo de Dios. Y entonces cuando el Señor viene y te reprende y te inquieta y trae una carga sobre tu conciencia, tú dices, no, esto no. Tengo que traer algún anestésico sobre mi conciencia. Eso no, y a mí no me puede estar hablando así, ni me puede estar diciendo eso. Entonces tú no quieres a Dios. ¿Verdad? Porque si tú dices, eso es de Dios, pero no lo quieres, entonces no quieres a Dios. Pero si tú dices, no, el Dios de la Biblia me conviene tenerlo. Y Él tiene palabras que me gustan mucho, me incentivan, me hace salir eufórico, gozoso, pero también tiene algunas veces palabras que me pone a llorar y que me traen carga sobre mi conciencia. Pero yo digo, pero si yo quiero a ese Dios, porque me conviene estar con Él, porque con Él hay triunfos a la postre, con Él hay victorias, con Él hay avances, entonces yo voy a abrazarlo de Él. Jehová es, va a decir, Jehová es, voy a abrazar el mensaje de Él, voy a abrazar todo lo que Él tiene que decirme. Y dice la Biblia, y Samuel creció, versículo 19, y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Porque cuando nosotros nos hacemos voceros de la palabra de Dios, la palabra de Dios no cae a tierra. No cae a tierra. Un día dijimos, obramos como profetas del Altísimo, declarando lo que el Señor dice. Y entonces,
quizás de primer momento dice, no me gusta. A lo mejor algunas veces al otro día viene, pero a lo mejor viene después de años y dice, aquella palabra de Dios se cumplió, Dios la hizo, Dios me ha convencido, y eso redunda en salvación, eso redunda en salvación de familias, eso redunda en salvación de matrimonios, eso redunda en bendición de iglesias, eso redunda en bendición sobre barrios completos, sobre ciudades. Porque Dios no deja caer su palabra. Es la de Él, no la tuya. Es lo que Él dice. Es sus criterios. Y Dios está detrás de su palabra. Donde la palabra de Dios es puesta, Dios está. Dios está. Y Dios hace vibrar su palabra. Amén. O sea, los avivamientos, los grandes avivamientos nunca estuvieron sin palabra de Dios. Dos cosas que habían en los grandes avivamientos era oración y Biblia. Oración y Biblia. Oración y Sagrada Escritura. Sí leí la experiencia, un testimonio de un hombre de aquí de los Estados Unidos que empezó a orar y empezó a leer la Biblia. Oración y Biblia. Y yo quiero comerme el libro de Dios en sentido espiritual. Quiero comérmelo. Quiero asimilarlo. Y entonces hay una expresión que él dice que yo no la entendí al momento, y yo cuando la leí dice, continuemos orando y leyendo las letricas rojas. Y yo, ¿qué cosa es eso? ¿Cuáles son las letricas rojas? Las letricas que hablan de Jesús en algunas Biblias. Sí. Algunas Biblias traen. Sí. Dice, continuemos orando y leyendo las letricas rojas. Aunque sabemos, hay que leer las negras, las amarillas, como estén. Si está en la Biblia. Marcaditas importantes. Sabemos, pero ese hombre disfrutó de un avivamiento. Ese hombre disfrutó de una obra tremenda, espectacular a nivel de toda la familia. Necesitamos un avivamiento aquí en la iglesia. ¿Cuánto lo creen? Necesitamos eso. Pero necesitamos también, tú sabes que los avivamientos no comienzan con el colectivo, comienzan en lo individual y entonces se contagia. Yo entro al avivamiento, de contagio. El otro. La familia entra al avivamiento, empieza, dice, como dijo aquel grande predicador, y dice, coge candela y la gente verá a ver el incendio. Coge candela y la gente viene a ver el incendio. Tú entras en fuego con Dios. La gente dice, ¿qué le pasa a este? Se volvió loco. ¿Qué es lo que pasa? ¿Y por qué está así? ¿Y por qué lo veo avanzando? ¿Y por qué veo triunfo? ¿Y por qué veo la obra de Dios? ¿Y por qué veo la obra milagrosa? Cogió candela espiritualmente. Es muy difícil pasar inadvertido frente a un incendio. Ahí se aglomera la gente. ¿Qué está pasando? Mira cómo se cae aquello. Entonces, frente al incendio espiritual que ocurre en nuestras almas, con la palabra que nos incendia, que nos inquieta, Samuel representó el avivamiento en aquel antiguo Israel, movilizando y actuando sobre las almas. Él creció, dice aquí la Biblia, y Samuel creció, y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Berseba, conoció que Samuel no era nadie. Fiel profeta de Jehová. Que era fiel profeta de Jehová. Y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Y entonces, fíjate cómo se manifestó Dios a Samuel. Por la palabra. ¿Lo leíste? ¿Cerraste la Biblia? Entonces, hay mucha gente buscando que Dios se manifieste de alguna manera. Y anda mirando el cielo, y anda mirando las nubes, y anda oyendo lo que la gente está diciendo, y lo que algún caudillo, tú sabes que hay caudillo también en el cristianismo, algún caudillo está diciendo que Él es lo máximo, que Él es ¿cómo se llama? Él es el elegido para hablarte.
Y tú corres y corres y corres y corres. Y entonces la Biblia está cogiendo polvo, las cucarachas se la están comiendo. Pero Dios se manifestó en su palabra. En los hogares, en los matrimonios, en las familias, es necesario que la palabra de Dios forma parte de nuestra vida cotidiana. Hemos descuidado la palabra de Dios en un momento. Quizás todos en algún momento hemos tenido un descuido. El Señor nos llama a todos. La enarbola, alza, iza la bandera de la palabra de Dios. Levántala frente al mensaje de la palabra de Dios. Las tinieblas retroceden. Lo que tú no ves lo empiezas a ver, porque acuérdate que esto es un espejuelo espiritual. Recibes ánimo. Cuando sea necesaria reprensión llega. Yo quiero que, como a Samuel en el pasado, yo pueda imitar esa labor y ese trabajo profético de hacerme eco de su mensaje y de ser usado por él. Jesús dijo, nosotros necesitamos comer todos los días, ¿no es verdad? Y comemos muchísimo. Y come en la mañana, y come en el mediodía, y come también en la tarde, y a veces comes en otro momento. Gladys no come mucho. Pero necesita comer todo el mundo, ¿no es así? Amén, sí. Jesús dijo, Mateo capítulo 4, versículo 4, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Un cristiano que abandone la Biblia. Ahora Mateo agarró de hacer una expresión que me da tremenda gracia. Él está haciendo algo y le digo, muchacho, no puedes hacer eso, el Sunday. ¿Y estás haciendo? Así hace, parece un muñequito. El que no se nutre de la palabra de Dios estará cabizbajo, estará de hombros caídos. Porque la palabra de Dios levanta. La palabra de Dios es alimento. Alimento para el alma. Alimento para el alma. Y la Biblia también dice, en la primera epístola del apóstol Pedro, dice la Biblia, desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Yo no sé si alguno de ustedes se habrá acostumbrado a tomar leche, ¿cómo se llama? Una leche aguada. No me acostumbro a esa leche. En otros países le echan agua. No, y aquí le bajan el % tanto que te tomas un vaso de agua. ¿Verdad? Cuando a Nathan le cambiaron mucho la leche, a veces era desabrida. La leche espiritual aquí es la palabra de Dios. Amén. Dice allí, no adulterada. Usted sabe que le añado algo. Hoy el mensaje de Dios, tú sabes, los cristianos están asimilando un mensaje que está adulterado. Porque muchísima predicación, y se lo digo con propiedad porque lo he escuchado muchísimo, muchísima predicación supuestamente de la Biblia está adornada con psicología, está adornada y también está mezclada con artes motivacionales, con humanismo, con ideas también, con ideas del mundo espiritual satánico. Pero los cristianos, muchos no se toman el trabajo de confrontar las ideas. Dice aquí, desead como niños recién nacidos. Quiere decir, nacer quiere decir, en sentido espiritual, ser cristiano. Y los niños
Los niños identifican la leche y anhelan la mejor. Y entonces dice, desea. Usted y yo debemos desear la leche espiritual no adulterada. Si yo quiero a Dios, yo no puedo estar contento con un mensaje que no es auténtico de la Biblia. Yo no sé usted, pero a mí me gusta escuchar la palabra de Dios. A mí eventualmente me gusta. Yo sé, usted sabe que la mayoría de las veces tengo que exponer la palabra de Dios, pero qué bueno cuando yo voy y escucho un mensaje de la palabra de Dios. Cuánto me deleita, cuánto bien me hace. Y quiero escucharlo según la Escritura. Que sea de Dios, no adulterado. Porque la única manera de crecer con Dios, es que no solamente, no, porque sí, a mí me dan Biblia, que eso está adornado con otra serie de asuntos y le tienen metido otros mensajes que no son fielmente los de Dios. Bueno, eso termina deformándote. Así como un alimento que no es sano y que no está adecuadamente procesado, crea problemas en la salud espiritual, tuya y mía con Dios, cuando no estamos fielmente apoyados en lo que Dios ha dicho. Entonces también hay problemas de salud espiritual. Y los cristianos empiezan a comportarse y a practicar lo que Dios no dice que debe practicar. Y empiezan a pensar lo que Dios dice que no debe pensar. Y asume ideas contrarias al Dios de la Biblia. La Biblia es un libro muy poderoso. Solo el mensaje de la Biblia, el Evangelio, es poder de Dios para salvación. Amén. Yo pensé un día que yo tenía que ayudar a la Biblia. Charles Spurgeon dijo que la Biblia es un león. Suelta lo que se defiende. La Biblia es el libro que más confrontación ha recibido en la historia. ¿Usted lo sabía? Sí. Se han quemado camiones de Biblia. Se ha tratado de extinguir la Biblia. Héroes de la fe murieron para defender la palabra de Dios. La pusieron en alto. Porque ellos sabían que es un libro, que es el libro más valioso de la historia humana. Porque es de Dios. La Biblia transformó sociedades, ha transformado países, ha transformado familias, donde la palabra de Dios empieza a ser expuesta, empieza a haber resultados. Amén. Así es. En uno de los lugares donde yo estaba predicando regularmente, yo estaba ayunando, estaba orando, estaba buscando a Dios y procuré mucho tiempo pensando en la palabra de Dios, en lo que yo quería comunicar. Y empecé a ver cosas que estaban pasando. Había una hermana que no era fácil. Cristiana, pero no era fácil. Y entonces viene la hija y me dice, mi mamá no está fácil. Y aquello tremendo, está fajada. Con mi papá, con mi hermano. Yo no le dije nada, pero ella empezó a venir a un encuentro que estábamos teniendo de la palabra de Dios. Y no faltaba. Yo la veía que abría los ojos, ponía los ojos así grandísimos y miraba la Biblia. Y pasaron unos meses y dice, porque si nos exponemos a la palabra de Dios, habrá resultado. Exponte al mensaje de Dios y tendrás resultado en tu alma y para otros, porque tú te convertirás en vocero. Y entonces viene de nuevo la hija, ¿qué le hiciste a mi mamá? Yo le dije, ni he hablado con ella. Dice, es otra. Me la cambiaron. Parece que es la misma exteriormente, pero me la cambiaron. Yo estaba viendo cuánto ella estaba recepcionando la palabra de Dios. ¿Cuánto nosotros necesitaremos hoy mismo que el Señor haga y transforme? Yo necesito exponerme más y más. Yo necesito estudiar mi Biblia, no para venir a predicarte. Yo necesito asimilarla para mí. Y después
para transmitirla. Pero en primer lugar yo la necesito. Ella me cambia. Ella me abre los ojos. Ella me trae paz. Ella me trae gozo. Ella me orienta. Yo necesito exponerme. Exponte a la palabra de Dios. Vamos a exponernos a la palabra de Dios. Yo sé que hay complicaciones y hay responsabilidades. Pero qué bueno de nuestra apretada agenda le demos una prioridad a la palabra de Dios. Si me voy a exponer a la Biblia. ¿Usted se acuerda de aquel anciano experimentado en las cosas de Dios? Que la persona que era joven en el Evangelio llegó y le dijo: yo leo la Biblia y no se me queda nada. Son muy topos, son muy brutos, no se me queda nada. Les conté que había un cesto de basura y le dijo: por favor, un cesto con muchos huecos, muchos orificios, y le dijo: veme al pozo y tráeme agua. Dice que el cesto estaba muy sucio y él se extrañó, pero por respeto al anciano fue corriendo y echó agua y vino corriendo y dice: ¿me trajiste agua? Y dice: no. Bueno, por favor, ve, échale agua de nuevo al cesto. Extrañé, dice que lo hizo él varias veces. Y le dice: ¿me trajiste agua? Y dice: no. Pero vete a ver si la suciedad no se ha ido. El cesto se limpió. A veces creemos que no está pasando nada en la palabra de Dios, o porque no la estamos memorizando suficiente, o por lo que sea. Pero si nosotros nos exponemos a la palabra de Dios, Va limpiando. va limpiando. Algo el Señor va haciendo. También, ¿cuántos han comido pescado? Un pescado que tiene todas las espinas, que tiene todo su... Y un pescado que tenga bastante espinas. Ustedes se han expuesto, ¿eh? Me pinchan hasta la encía. Hay gente que estudia la palabra de Dios y encuentra algunas cosas difíciles de entender y entonces dice: no leo más la Biblia. Tiene espina. Porque tiene alguna espinita, algo que no entiendo, algo que no me gusta, algo que lo veo complejo. Pero son pocas la gente que porque el pescado tiene espinas, lo bota para la basura. Saca la espina y me sigo comiendo el pescado. La palabra del Señor, Hay que seguirla. alguna cosa a lo mejor Dios te la va a hacer entender después. Claro. Pero síguete comiendo la palabra de Dios. Sigue mirándola porque va a sanar tu alma. Cada día es nueva. Va a sanar tu alma. La palabra de Dios es mejor medicamento, mejor alimento. El Señor quiere, amado, que nos entusiasmemos con las sagradas escrituras y que si escasea en este mundo la palabra de Dios, no escasee sobre tu vida, no escasee sobre tu alma, no escasee sobre tu familia, no escasee sobre tus hijos. Que hay abundancia de palabra de Dios donde nosotros estemos. Exponte a ella. Vamos a inclinar nuestro rostro. Habrá alguien que quiere que en este día hagamos oración y dice: yo quisiera que oren por mí. Hay alguien que quiere ponerse en pie para, yo no sé, algún motivo, cualquiera. Póngase en pie allí donde está. Si hay alguien allí mismo donde está, póngase en pie el que quiere una oración y vamos a orar juntos. Vamos a hablar, a lo mejor lo que tú quieres que oremos es algún asunto que el Señor ha tratado contigo mientras hemos pensado en la palabra de Dios. O yo no sé si es algún asunto, otro asunto, pero hay poder también en la oración. Vamos a hacer una oración juntos. Inclina tu rostro. Quiero invitarte a una oración breve. Tú y yo quiero orar por ti. Habla con Dios un momento y dile algo lo que tú sientes que debes decirle al Señor en este día. ¿Hay algo que el Señor te dice que hable con Él? Habla un minuto con Dios y yo quiero orar por ti. Habla con Él y dile algo lo que no le has dicho. Señor, qué bueno ha sido estar en tu casa. Qué bueno que tienes palabra para los jóvenes, para los ancianos. Tienes palabra para toda persona. Qué bueno que te comunicaste con Samuel y él se hizo eco de tu palabra en toda su vida, en todo su ministerio. Y tú hiciste mucho bien a través de Samuel. Y hoy tu palabra que dejaste de este siervo tuyo también nos hace mucho bien a nosotros. Te pedimos en el nombre del Señor Jesucristo que
tu palabra penetre como espada de dos filos. Que tu palabra, Señor, haga algo en nosotros. Que tu Espíritu Santo, esta palabra que hemos dado, no permita que caiga. Que esta palabra penetre. Que esta palabra haga efecto. Mañana, pasado mañana, la semana que viene, el mes que viene. Haz algo a través de tu palabra en este día. Haz algo a través de tu palabra. Necesitamos que tú produzcas cambios. Necesitamos que que se haga la luz sobre nuestro corazón. Se haga la luz sobre nuestra alma. Como pronunciaste aquella palabra en Génesis capítulo 1. Que cada vez que pronunciabas tu palabra, algo sucedía. Concédenos, Señor, que esa palabra pueda hacer efecto en nosotros hoy. Que tu palabra, que nosotros nos expongamos a ella, nos abramos a ella y digamos: Jehová, tu siervo oye. Tu siervo oye, quiero escuchar todo lo que tienes para mí. Quiero abrazar todo lo que tienes para mí. Quiero conocer la Biblia. Quiero saber, Señor, tu orientación. Quiero estar bajo tu guía. No quiero ir más a buscar lo que los hombres dicen. Quiero ir a buscar lo que tu palabra dice. Y quiero que en mi familia, en mi casa, en mi matrimonio, con mis hijos, tu palabra sea enarbolada. Oramos, Señor, por aquella persona que tiene necesidad y que se puso en pie en una actitud de fe y dice, yo quiero que Dios actúe en mi vida. Señor, solo tú sabes las interioridades de cada uno de nosotros, pero pedimos: actúa, sé propicio a la necesidad y que podamos escuchar testimonios de tu actuar. Obra sobre las almas, obra sobre las vidas, sana a los enfermos, Dios del cielo. Provee para los que están necesitados, abre puertas para los que necesitan una puerta abierta. Resuelve asuntos en la intimidad de los hogares. Glorifica tu nombre. Sana, Señor, nuestra alma. Sana nuestra mente. Quita los complejos. Quita aquello que nos preocupa. Quita los temores. Obra, Señor, en 1000 asuntos que tengamos. Queremos, Señor, que en esta iglesia pueda ocurrir el avivamiento que tú deseas. Y que empiece en los hogares. Y que los jóvenes también de esta iglesia se enciendan con el fuego tuyo. Abandonen todo lo que necesita ser abandonado y tu gloria sea vista. Queremos tu gloria, Señor. En el nombre poderoso de Jesucristo, el que resucitó de los muertos, oramos. Amén y amén. Dios te bendiga muchísimo.